Buenas noches, hermanos, amigos todos. Qué gusto verles. Vayamos por favor a nuestras Biblias, a Primera de Corintios 15, versículos del 51 al 58. Primera de Corintios 15, versículos del 51 al 58. Leemos. He aquí, os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados, incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción, y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sórbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Amén. Hermanos, dentro del tema que vamos a estar viendo el día de hoy, el hermano R.C. Sproul, en una de sus enseñanzas acerca de la muerte, él dijo lo siguiente. Él dijo: el mundo ve la muerte como parte del orden natural de las cosas, y la realidad es que la muerte es parte del orden natural y caído de las cosas. La muerte no era el estado original del hombre. La muerte vino como juicio de Dios a causa del pecado. Fin de la cita. Todos los hombres, sin lugar a dudas, experimentaremos la muerte. Eso quiere decir que inevitablemente nos enfrentaremos a una nueva realidad cuando nuestra alma se separe de nuestro cuerpo. Todos, sin excepción, experimentaremos la muerte. ¿Cómo es esa nueva realidad? Algunos opinan que no hay nada después de la muerte, e inclusive se burlan de los creyentes cuando hablan de la resurrección, pues para ellos ciertamente esto es una total locura. ¿Qué tan cierta entonces es la resurrección? También dentro de las ramas del cristianismo tradicionalmente se habla de un cielo y de un infierno. Otros también hablan de un lugar intermedio llamado purgatorio. ¿Habrá algo de verdad acerca de esta creencia, de esta doctrina? Si sostenemos la idea de que la resurrección es una realidad, ¿qué propósito tiene la resurrección? ¿Esa resurrección tendrá alguna relación con la de Cristo? Estas interrogantes, hermanos, vamos a tratar de responderlas el día de hoy. Y el tema de la predicación de hoy, como tienen la hojita que les fue entregada, es del estado del hombre después de la muerte y de la resurrección de los muertos. Y recuerda, hermano, que esto que estamos viendo y que veremos hoy es una continuación de la serie de predicaciones en base a la Confesión de Londres, que ya casi estamos por terminarla. Estamos en el penúltimo capítulo y la predicación del día de hoy la vamos a ver en dos puntos. En el primer punto vamos a hablar del estado intermedio y en el segundo punto vamos a estar hablando de la transformación final, para finalmente ver unas conclusiones y unas aplicaciones. Pero antes de empezar con los puntos, oremos para que el Señor pueda guiarnos. Amado Señor, amado Padre, te rogamos que tú nos permitas, Señor, el día de hoy escucharte en tu palabra que tú nos darás el día de hoy. Señor, guíanos, te rogamos, Señor, que tú seas hablándonos. Padre Celestial, te rogamos estas cosas, que tu Hijo, Señor, que está en medio nuestro, Señor, sea ese profeta, Señor, que hable en medio de su iglesia el día de hoy. Te pedimos estas cosas
en el nombre de tu Hijo amado, el Señor Jesucristo. Amén. Entonces veamos el primer punto, el estado intermedio. Primero, hermanos, veamos la distinción de lo que sucede entre la muerte y la resurrección, con el cuerpo y el alma del hombre. El hombre, debemos decir que está compuesto de una parte material y también está compuesto de una parte espiritual, es decir, cuerpo y alma. En cuanto a la palabra alma, muchas veces vamos a encontrarla en la Biblia, que cuando se quiere explicar lo mismo que significa la palabra, muchas veces se usará la palabra espíritu. Muchas veces se va a usar la palabra espíritu en lugar de la palabra alma, pero básicamente se está hablando de lo mismo. Por eso podemos decir que se usan de manera intercambiable. Entonces, cuando habíamos mencionado que el hombre tiene composiciones diferentes en cuanto al alma, en cuanto al cuerpo, composiciones diferentes en ese sentido, decimos también que son cualitativamente diferentes, tanto el cuerpo como el alma. El mismo hecho, hermanos, de que sean diferentes también implica que cuando el hombre muere, ambas composiciones pueden estar en una condición y ubicación diferente. ¿Cuándo? Cuando muere. Veamos, por ejemplo, Génesis 2:17 primero y luego vamos a ver Romanos 5:12. Génesis 2:17. Mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Y ahora veamos Romanos 5:12. Romanos 5:12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Estos versículos, hermanos, nos muestran que la muerte es producto de la caída del hombre, mostrándonos así que la muerte como tal no es parte del diseño original de Dios. El estado de separación del alma y del cuerpo en la muerte es algo que no es natural, es algo antinatural. ¿Por qué decimos que es algo antinatural? Porque el hombre como tal es cuerpo y alma. No es solamente cuerpo, no es solamente alma, es cuerpo y alma. Está compuesto por estos dos componentes, cuerpo y alma, por ambos. Los cuerpos de los hombres, hermanos, vuelven al polvo después de la muerte y ven la corrupción. Ahora bien, si entendemos que el alma es inmaterial, ¿qué sucede entonces con el alma del hombre que muere? ¿Qué sucede con el alma del hombre que muere? Las almas que ni mueren ni duermen, teniendo una subsistencia inmortal, vuelven inmediatamente a Dios que las dio. ¿Qué sucede? Bueno, las almas vuelven inmediatamente a Dios que las dio. Eso pasa cuando el hombre muere. La muerte física no produce una cesación del alma, es decir, que el alma no experimenta descomposición como si lo va a experimentar el cuerpo que vuelve al polvo. El alma tampoco entra en un proceso o en una etapa de inactividad para nada. Entra sin lugar a dudas en una nueva realidad y tampoco el alma entra en un estado de inconsciencia hasta la resurrección. Tampoco eso ocurre. Mateo 10:28 nos dice el Señor Jesucristo: y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Según el mismo Cristo, hermanos, el alma no muere. Es por eso que decíamos que es inmortal. Pero cuando decimos esto, es decir, que es inmortal, no nos referimos a que el alma no tiene nada que ver con Dios o que es algo que existe fuera de Dios. Pues en realidad es Dios quien dio el alma al hombre. Es Dios el creador de todo y por supuesto que eso también incluye el alma de los hombres. Veamos ahora, hermanos, Eclesiastés 12:7. Eclesiastés 12:7.
7. Y el polvo vuelve a la tierra como era, y el espíritu vuelve a Dios que lo dio. Entonces, cuando morimos, hermanos, nuestro cuerpo va a la tierra y nuestra alma va a Dios, quien es quien la dio a todos los hombres. Aquí una pregunta que sería muy válida es: ¿hay un propósito para que el alma o el espíritu vaya a Dios? ¿Hay un propósito en esto? El pastor Sam Waldron acerca de esto dice: sí lo tiene, sí hay un propósito, y el propósito es que se le asigne su recompensa o castigo preliminares hasta el juicio final. ¿Hay un propósito? Claro que lo hay. ¿Cuál es? El propósito es que se le asigne su recompensa o castigo preliminares hasta el juicio final. Y en el caso de los creyentes, ¿qué pasa con ellos cuando mueren? Bueno, las almas de los justos son perfeccionadas en santidad, son recibidas en el paraíso donde están con el Señor Jesucristo y contemplan la faz de Dios en la luz y gloria, esperando la plena redención de sus cuerpos. Los creyentes van directamente a la presencia de Dios, y esto es algo que el mismo Señor Jesucristo nos enseñó. No son simples suposiciones o conjeturas de pasajes aislados. El mismo Cristo dijo cuando estaba siendo crucificado al ladrón que estaba al lado de él, en Lucas 23, 42, 43, Jesús hablando dice: y dijo Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Con esta afirmación, Jesucristo deja por fuera la idea de un lugar de espera para aquellos que son justos. Esta idea de un lugar de espera es un concepto que sostiene al día de hoy la Iglesia de Roma. Pero vemos claramente que Jesús dice: hoy estarás conmigo, demostrando así que el justo podrá ser recibido en el paraíso para disfrutar de la presencia de su Dios. Veamos ahora, hermanos, Filipenses 1, 23. Filipenses 1, 23. Porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Las solas palabras de Jesús, hermanos, serían suficientes, sin lugar a dudas, para entender esta verdad bíblica, de que los creyentes estarán en la presencia de Dios en el momento que mueren. Y a esto le podemos sumar también que el apóstol Pablo también se refirió a esto. Pablo dice enfáticamente que si él muere y si va a pasar esto, sin lugar a dudas, él iba a estar en un lugar muchísimo mejor. Él estaría con Cristo, disfrutando de Él. Y en 2 de Corintios 5, al 6 al 8, vamos a ver también este pasaje. 2 de Corintios 5, del 6 al 8. Dice el apóstol Pablo, 2 de Corintios 5, del 6 al 8. Así que vivimos confiados siempre y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor. Porque por fe andamos, no por vista. Pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. La única forma, hermanos, en la que podemos estar ausentes del cuerpo y presentes en el Señor no es en un lugar de espera diferente al paraíso. No es en un lugar de espera diferente al paraíso, sino estando en la misma presencia de Dios, disfrutando de la presencia de Cristo. Y esto ocurre cuando nuestra alma vuelve a Dios quien la dio. Algo a lo que muchos aluden para sustentar la creencia de un lugar de espera diferente al paraíso, aludiendo a que este es un lugar, en este lugar
somos purificados debido a nuestras imperfecciones y que es necesario que todos, en un sentido, pasemos por tal lugar. A lo que muchos aluden es a la verdad escritural de que sin santidad nadie verá al Señor. Según entendemos la Escritura, la santificación del hombre en este mundo no es del todo perfecta. Y eso es así, no es del todo perfecto. Es decir, el hombre tiene luchas, tiene tentaciones con las cuales batalla todos los días, y en algunas sale victorioso, en otras no. Entendiendo esto, hermanos, ¿cómo es que nuestra alma va directamente a la presencia de Dios? Estas imperfecciones que son evidentes y son clarísimas, ¿no serían una razón suficiente para que se nos impida estar en la presencia de Dios? Estas imperfecciones son un obstáculo para eso. Y aquí, hermanos, hay que decir que el alma de los creyentes es perfeccionada en santidad y por eso pueden estar en la presencia de Dios. Cuando morimos, nuestro espíritu es perfeccionado. No hay, en ese sentido, relación con el pecado. ¿Por qué es necesario que sea así? ¿Por qué es necesario que esto sea así, hermanos? Porque nada impuro, nada inmundo puede entrar en la presencia de Dios. Veamos ahora, hermanos, Hebreos 12, 22 al 23. Hebreos 12, del 22 al 23. Sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos. Hechos perfectos. Cuando se dice que los justos son hechos perfectos, esto nos transmite, hermanos, la realidad de que alguien hizo algo para que ellos puedan ser perfectos, para que puedan ser perfectos. Y claramente esto no viene de otro que no sea el mismo Dios. Entonces, las almas de los justos son recibidas en el paraíso, donde están con Cristo, contemplan la faz de Dios en la luz y gloria, siendo ya perfeccionados y haciendo posible todo esto glorioso, toda esta perfección. Lo que hace posible esto es la obra del Señor Jesucristo, el sacrificio del Señor Jesucristo. En este estado que hemos explicado, la plenitud de la existencia del justo, ¿cómo podemos entenderla? En este estado que hemos explicado, hermanos, la plenitud de la existencia del justo, ¿cómo podemos entenderla? Y la respuesta a esto, hermanos, es que, si bien es cierto, es un estado glorioso, porque vamos a estar con Cristo, vamos a estar en el paraíso, pero ciertamente no es un estado completamente pleno. ¿A qué me refiero? Que ese estado de plenitud la vamos a alcanzar ciertamente cuando nuestro cuerpo sea también resucitado. Este estado ciertamente no es un estado pleno, como lo he dicho, el estado de gloria, ese es el estado pleno y perfecto para el justo, y esto se da en la resurrección de su cuerpo, cuando el alma perfeccionada se une a un cuerpo glorioso que no tiene relación con el pecado. Y esto es a lo que comúnmente se llama la glorificación. Sin duda, el estado intermedio, donde nuestra alma es perfeccionada, es algo maravilloso. ¿Por qué? Porque estamos en la misma presencia de Dios, somos perfeccionados, pero hay algo superior a esto y es la glorificación. La Escritura sustenta, que, hermanos, que el estado intermedio no es el momento pleno o culminante en el creyente. Veamos, por ejemplo, Apocalipsis 6, del 9 al 11. Apocalipsis 6, del 9 al 11.
Cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Y clamaban a gran voz diciendo: ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Y se les dieron vestiduras blancas, y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos. Aquí vemos, hermanos, en la visión que tuvo Juan, vemos que se expresa, se ve cierta insatisfacción, por usar una palabra. Ciertamente el estado intermedio, como dijimos, es glorioso porque nuestras almas son recibidas en el Señor, pero aún no es totalmente pleno. ¿Por qué? Porque todavía no hay una consumación. Al final de los tiempos, hermanos, la justicia de Dios tiene que ser necesariamente resaltada, necesariamente. Y ese es un aspecto que en el estado intermedio aún no ha sido consumado plenamente. Además, el mismo hecho que se mencione únicamente en el pasaje que leímos, las almas, y que no se haga alusión a los cuerpos, esto nos dice que es un estado, que no es un estado pleno, pues como dijimos antes, es un estado ideal. El estado ideal del hombre es cuando su alma y su cuerpo están nuevamente unidos. Ahora bien, vayamos a otro pasaje en 2 de Corintios 5, del 1 al 4. 2 de Corintios 5, del 1 al 4. Porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos, y por esto también gemimos deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial, pues así seremos hallados vestidos y no desnudos. Porque asimismo, los que estamos en este tabernáculo gemimos con angustia, porque no quisiéramos ser desnudados, sino revestidos, para que lo mortal sea absorbido por la vida. Aunque Pablo sabe, hermanos, que estar en la presencia de Dios es algo realmente especial y glorioso, y eso ya lo dijo en Filipenses, asimismo él entiende que hay algo más glorioso, y es cuando experimente la resurrección. Por eso él anhelaba claramente ese momento. Pablo expresa su anhelo porque lo mortal sea absorbido por la vida. ¿Y a qué se refiere con esto? Bueno, se está refiriendo a la resurrección de los creyentes. En resumen, en esta parte, hermanos, los creyentes en el estado intermedio están esperando la redención de sus cuerpos. Ya hablamos de los justos en el estado intermedio, es decir, lo que ocurre entre la muerte y la resurrección. Hablamos del lugar a donde van y dijimos que van a la presencia de Dios en el paraíso. Pero, ¿qué pasa con los injustos? ¿Qué pasa con los injustos? ¿Qué ocurre con ellos? Bueno, las almas de los malvados son arrojadas al infierno, donde permanecen atormentadas y envueltas en densas tinieblas, reservadas para el juicio del gran día. Veamos dos pasajes para esto en Hechos 1:25. Hechos 1:25. Para que tome la parte de este ministerio y apostolado de que cayó Judas por transgresión, para irse a su propio lugar. Y ahora veamos 2 de Pedro 2:9. 2 de Pedro 2:9. Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. Cuando se habla, hermanos, de reservar e irse a su propio lugar en los versículos que hemos leído,
se está haciendo una alusión clara al infierno. Claramente es un lugar diferente al que van los injustos, mientras a los hijos de Dios se les espera el paraíso con Cristo. A los que despreciaron al Hijo de Dios les espera la condenación eterna en el infierno. Y el hecho de que la Escritura claramente nos hable de estos dos únicos lugares a los que van los hombres después de la muerte, esto también nos dice que fuera de estos dos lugares, para las almas separadas de los cuerpos, las Escrituras no admiten ningún otro lugar. Y con esto queremos decir de manera enfática que el purgatorio no es bíblico. La Escritura no nos habla de un lugar diferente al cielo o al infierno. ¿Y qué es el purgatorio, hermanos? Quizás algunos no saben exactamente qué es. Y para esto quiero ser preciso en decirlo y definirlo como la Iglesia Católica lo define. La Iglesia Católica lo define de la siguiente manera, en el artículo 1030 del Catecismo Católico, de la siguiente manera: los que mueren en la gracia y en la amistad de Dios, pero imperfectamente purificados, aunque están seguros de su eterna salvación, sufren después de su muerte una purificación, a fin de obtener la santidad necesaria para entrar en la alegría del cielo. Y el artículo 1031 continúa diciendo: la Iglesia llama purgatorio a esta purificación final de los elegidos, que es completamente distinta al castigo de los condenados. De esa manera es como define el purgatorio la Iglesia Católica. Ahora, hermanos, es necesario decir que esta doctrina que confiesa la Iglesia de Roma es una herejía, es blasfema también. Hay que decir también que es abominable y hace inválido el sacrificio de Cristo. ¿Por qué decimos todo esto, que quizás puede ser fuerte? Lo decimos porque invalida las palabras del Señor Jesucristo cuando dijo claramente: consumado es. Consumado es. Creer que existe un purgatorio, hermanos, es pensar que el sacrificio de Cristo no fue lo suficientemente efectivo para limpiar los pecados de sus elegidos y llevarlos a la presencia de Dios. Creer en el purgatorio es pensar que existe algo más grande que el sacrificio de Cristo y que ese algo puede en realidad darnos una purificación más efectiva. Por eso decimos que es una doctrina abominable, porque atenta de manera directa contra el sacrificio del Señor Jesucristo. Ahora, hermanos, veamos el punto 2 en cuanto a la transformación final. La transformación final. Ya que hablamos del destino y ya que sabemos el destino de las almas de los hombres cuando mueren, ahora hablemos de lo que ocurre con los hombres en el gran día final del Señor. Los creyentes, hermanos, que se encuentren vivos en el último día no dormirán. Con esto nos referimos a que no experimentarán la muerte. Ellos serán transformados. Ellos tendrán cuerpos gloriosos sin experimentar la muerte física. Todo su ser estará libre del pecado, sin relación absoluta con el pecado. Veamos para esto 1 de Tesalonicenses 4, 15 al 17. 1 de Tesalonicenses 4, del 15 al 17. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo
resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Y veamos también 1 Corintios 15, del 50 al 53. 1 Corintios 15, del 50 al 53. Por esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. Y aquí os digo un misterio: no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Entonces, en cuanto a los que viven en Cristo, y viven todavía cuando Cristo regrese, se habla de que serán transformados. Y esto, hermanos, es totalmente real y totalmente cierto. Pero también hay que decir que todos los muertos van a ser resucitados. Y esta resurrección, hermanos, incluye a justos y también a injustos. No es solamente para los creyentes, tanto justos como injustos serán resucitados. Por ejemplo, veamos Daniel 12:2. Dice: y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión. Juan 5:28 al 29 nos habla también de esto y dice: no os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Y Hechos 24:15 también nos habla de esto y dice: teniendo esperanza en Dios, la cual ellos también abrigan, de que ha de haber resurrección de los muertos, así de justos como de injustos. Entonces, hermanos, vemos claramente que la Escritura habla muy claramente de una resurrección general, que incluye a tanto justos como a injustos, en el mismo momento, para creyentes y para no creyentes. Y esto ocurrirá en el gran día del Señor. En el gran día del Señor. Una pregunta que podemos hacer hasta aquí, hermanos, es: ¿qué relación tiene la resurrección con nuestros cuerpos actuales? ¿Qué relación tiene la resurrección con nuestros cuerpos actuales? El cuerpo de la resurrección, hermanos, es un cuerpo físico, es un cuerpo material. Es decir, que se puede palpar. Este cuerpo tiene relación con el que existió cuando la persona aún vivía. Si tomamos el ejemplo del Señor Jesucristo, cuando recordamos que la tumba de Cristo quedó vacía, esto también nos habla de una relación directa en el cuerpo que estuvo muerto y el cuerpo que es resucitado. ¿Por qué podemos concluir esto? Porque si la relación que mencionamos no tuviera importancia, hermanos, no hubiese sido necesario entonces que Jesús resucitara en su mismo cuerpo. En ese sentido, el hecho de que la tumba de Cristo esté vacía nos muestra que verdaderamente hay una relación directa entre su cuerpo y el cuerpo resucitado. Porque de otro modo, hubiera sido muy sencillo para el Señor resucitar en un cuerpo totalmente diferente. Pero sabemos que esto no fue así. Veamos ahora el pasaje que vimos hace un momento, Juan 5, 28 al 29. Juan 5, 28 al 29 dice: no os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz,
Y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. A resurrección de condenación. Jesús, hermanos, aquí está hablando del sepulcro. Esto implica entonces que existe una relación con los cuerpos que están allí en el sepulcro, con los cuerpos que serán resucitados. Primera de Corintios 15, 48, 49 dice también: cual el terrenal, también los terrenales, y cual el celestial, tales también los celestiales. Y así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. Cristo, hermanos, es las primicias de los que durmieron, tal cual como es la imagen del celestial, es decir, nuestro amado Señor Jesucristo, así también será la imagen de aquellos que están unidos al Señor Jesucristo. El cuerpo de Cristo era material, no era un espíritu, no tenía apariencia de hombre, no tenía una apariencia de hombre solamente, era un cuerpo material de verdad. El Señor Jesús era alguien que había resucitado en un cuerpo material, y eso lo dijo de manera clara y directa cuando el mismo Cristo en Lucas 24, 39 al 43 habla y hace cosas para que sus discípulos puedan ver que era un cuerpo normal. Veamos Lucas 24, 39 al 43. Lucas 24, 39 al 43. Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Y diciendo esto, le mostró sus manos y los pies. Y como todavía ellos de gozo no lo creían y estaban maravillados, les dijo: ¿tenéis aquí algo de comer? Entonces le dieron parte de un pez asado y un panal de miel, y él lo tomó y comió delante de ellos. Entonces vemos, hermanos, según el ejemplo del mismo Cristo, que hay una relación entre el cuerpo que es enterrado con el cuerpo que surge de la resurrección. Ciertamente esta relación va más allá de lo que podemos explicar o entender, pero ciertamente, hermanos, hay una relación, y es lo que enseña la palabra de Dios. Y Cristo aquí nos da un ejemplo donde Él está comiendo para que sus discípulos vean que es un cuerpo material, y Él les habla para que ellos entiendan de que no es simplemente un espíritu. Hermanos, todos los creyentes que han muerto serán resucitados con sus mismos cuerpos y no con otros, aunque con diferentes cualidades, y estos se unirán otra vez a sus almas para siempre. Estos se unirán otra vez a sus almas para siempre. Mateo 5, 25, 46, hermanos, dice: e irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. El pastor Sam Waldron, acerca de este punto, él opina lo siguiente. Él dice: no es concebible otra alteración física de ningún ser humano después de la transformación final obrado por la resurrección de los muertos. No es concebible ninguna alteración física de ningún ser humano después de la transformación final obrada por la resurrección de los muertos. ¿Y qué pasa con el cuerpo, con los cuerpos de los injustos? ¿Qué pasa con los cuerpos de los injustos? Hermanos, los cuerpos de los injustos, por el poder de Cristo, también serán resucitados, pero lo harán para deshonra. La Escritura acerca de la resurrección de los injustos nos dice que cuando esto ocurra, se presentarán entonces delante del Señor para ser juzgados. El destino de los injustos luego de la resurrección será ciertamente un destino terrible. Daniel 12:2 dice: y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos
para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Vergüenza, condenación y confusión perpetua. Eso, hermanos, es lo que caracteriza el destino de los injustos luego de la resurrección de sus cuerpos. Y nadie ciertamente puede escapar de este destino. Nadie que no deposite su fe en Jesús puede esquivar este fin al cual están destinados todos aquellos que aborrecieron al Hijo de Dios y tuvieron en poco su sacrificio. Y ahora, ¿qué pasa también con el cuerpo de los justos luego de la resurrección? ¿Qué pasa con el cuerpo de los justos luego de la resurrección? Bueno, los cuerpos de los justos, hermanos, por el poder de Cristo y el Espíritu, serán resucitados, no para deshonra, sino para honra. Y serán hechos entonces semejantes al cuerpo glorioso del Señor Jesucristo. Serán hechos semejantes al cuerpo glorioso del Señor Jesucristo. Primera de Corintios 15:20 dice: mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Y Filipenses 3:21 dice: el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Claramente, hermanos, lo que nos expresan estos pasajes es que hay una relación entre el cuerpo resucitado de Cristo y el cuerpo resucitado que recibirán los hijos de Dios. Es decir, que lo que es verdad en cuanto al cuerpo de Cristo, también, sin lugar a dudas, hermanos, es verdad en cuanto al cuerpo de los hijos de Dios, en cuanto al cuerpo de los hijos de Dios que van a recibir. A diferencia de los injustos, hermanos, los justos serán resucitados, como había dicho, para honra, no para deshonra, para honra. Veamos, hermanos, Primera de Corintios 15, del 42 al 49. Primera de Corintios 15, del 42 al 49. Así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, resucitará en incorrupción. Se siembra en deshonra, resucitará en gloria. Se siembra en debilidad, resucitará en poder. Se siembra cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual. Hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. Así también está escrito: fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente; el postrer Adán, espíritu vivificante. Mas lo espiritual no es primero, sino lo animal, luego lo espiritual. El primer hombre es de la tierra, terrenal. El segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. ¿Cuál el terrenal? Tales también los terrenales. ¿Y cuál el celestial? Tales también los celestiales. Y así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. El cuerpo glorioso que recibirán los justos, los hijos de Dios, les permitirá vivir plenamente y sin ninguna distracción para el principal propósito del hombre. ¿Y cuál es ese principal propósito, hermanos? Vivir para la gloria de Dios. Que sin duda, hermanos, es el propósito primario que todos los hombres deben tener. Ahora bien, quisiera que veamos unas conclusiones. Primero, hermanos, debemos decir que todos los hombres, al morir, sufrirán la separación del cuerpo y sus almas. Sus almas recibirán la justa recompensa de parte de Dios. Los injustos serán enviados al infierno, mientras que los justos serán enviados al paraíso
para disfrutar de la presencia de Dios, lo cual pueden hacer gracias a que sus almas son perfeccionadas por Dios mismo, quien quita las imperfecciones propias de todos los hombres, lo cual nos impide ver a Dios. Segundo, no hay ningún lugar diferente al cielo o al infierno al cual las almas de los hombres vayan después de morir. Los justos que murieron en Cristo Jesús tienen entrada directa a la presencia de Dios. No necesitan una etapa de refinamiento o de quitar las impurezas, pues el sacrificio de Cristo ha logrado eficazmente todo esto. Y tercero, todos aquellos que hayan muerto, sean justos o injustos, serán resucitados. Los justos para honra y los injustos para deshonra. Y aquellos que estén vivos en el gran día del Señor serán transformados. Y finalmente, en las aplicaciones, estoy seguro que muchos de los que estamos aquí, nos hemos proyectado en algún plan a futuro, ya sea relacionado con estudios, ya sea relacionado con trabajo, ya sea relacionado con familia o con cualquier punto en especial. Muchos nos decimos, en tal cantidad de tiempo, me veo, por ejemplo, en tal puesto, me veo terminando tal carrera, me veo comprando tal cosa, me veo alcanzando tal logro, y eso está muy bien, pero quizás te has puesto a pensar que en 50 años lo más probable es que no estés en este mundo. Quizás más, quizás menos, pero has pensado en esto. Y si lo has hecho, ¿esto te entristece o te pone gozoso? ¿Esto te preocupa? Pues la realidad es que debería preocuparte. Debería preocuparte, y esto verdaderamente debería tener tu atención. ¿Sabes por qué? Porque si hasta ahora sigues rechazando a Jesús, si hasta ahora sigues rechazando someterte a sus demandas, si sigues rechazando someterte a su reino, debes tener claro que tu recompensa por hacer todo esto será la condenación eterna de tu alma. Será la separación eterna de Dios. Por tanto, asegúrate de que tu destino final sea el correcto. Es decir, junto al Cristo resucitado. No pongas tu confianza en la moralidad, en tu buen comportamiento, en tu tradición religiosa familiar, en tu supuesta piedad que te lleva a hacer cosas que los cristianos hacen sin tú serlo. Nada de esto puede asegurarte la entrada a la presencia de Dios. Solo Cristo puede hacerlo. Por tanto, ven a Cristo hoy y confía en Él. Deposita tu fe en Él, pues en ningún otro, dice la Escritura, hay salvación. Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el que podamos ser salvos. Si pones tu confianza en Él, sin lugar a dudas, serás salvo. Si bien es cierto, igual morirás, al igual que todos los hombres, pues no podemos esquivar la muerte. Pero ¿sabes cuál va a ser la diferencia ahora? Que ahora aquel que ha depositado su fe en Cristo se ha asegurado un veredicto favorable en el juicio final de Dios. Y la muerte solo será la entrada a una etapa gloriosa en el paraíso con el Señor Jesucristo. Y todo esto en espera de algo más glorioso, y es la plena redención de los creyentes en la glorificación final. Y en cuanto a ti, mi hermano, puesto que Jesús fue resucitado y los creyentes un día serán resucitados también, los creyentes ciertamente debemos permanecer firmes en nuestra fe, firmes en nuestra esperanza, porque lo que hayamos hecho para Dios en esta vida será ricamente y grandemente recompensado en gloria. En este sentido te pregunto,
¿Te estás preparando para esa eternidad? ¿Nos estamos preparando para esa eternidad? Es verdad, hermanos, que en nuestro interior debemos anhelar que el Señor venga en su reino y debemos de sumarnos al clamor de Juan cuando él dijo en el Apocalipsis: sí, ven Señor Jesús. Todo eso es verdad. Pero esto para nada implica, hermanos, que descuidemos nuestras responsabilidades como creyentes en este mundo para con nuestro Dios. Sigue siendo nuestro deber santificarnos. Sigue siendo nuestro deber guardar nuestra salvación con temor y temblor. Es nuestro deber no vivir conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Sigue siendo nuestro deber. Es nuestro deber no andar en la vanidad de nuestra mente. Es nuestro deber no conformarnos a este mundo, sino que debemos transformarnos mediante la renovación de nuestro entendimiento. Sigue siendo este nuestro deber, hermanos. Escoger vivir en santidad es lo que Dios quiere que hagamos. Agradamos a Dios sin lugar a dudas cuando todo lo que hacemos, decimos y pensamos o actuamos, todo esto le glorifica a Él. Sin lugar a dudas le agradamos así a nuestro Dios. Nos sometemos también verdaderamente a Dios cuando nos apartamos del pecado por amor a su nombre. Eso es lo que Dios desea para nosotros. El Señor Jesucristo dijo: santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Entonces, hermanos, tomemos esta sabiduría de Dios. Todas las herramientas necesarias para equiparnos, santificarnos, las tenemos únicamente en la palabra de nuestro Dios. ¿Quieres saber cómo ser un buen esposo, por ejemplo, una buena esposa? ¿Quieres saber cómo puedes honrar a tus padres? ¿Quieres saber cómo puedes educar a tus hijos? ¿Quieres saber qué de verdad hay de tal o cual doctrina? ¿Quieres saber qué decisión tomar en cuanto a un tema en específico? ¿Quieres saber cómo ser un buen seguidor de Cristo? Pues debes saber que la palabra de Dios tiene respuesta a esto y mucho más. En ella hallamos principios que nos sirven de herramienta para la toma de decisiones en nuestra vida diaria, con el único objetivo de buscar la gloria de Dios en todo lo que hagamos. Finalmente quiero cerrar con las palabras del apóstol Pablo, cuando dijo en Romanos 6 lo siguiente: pero ahora, liberados del pecado, se han hecho esclavos de Dios. Como resultado, se santifican para Dios y eso los llevará a la vida eterna. El pecado da como pago la muerte, pero Dios da como regalo la vida eterna en unión con nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, que jamás decaiga en nosotros la esperanza de la resurrección y liberación final del pecado, porque es ciertísima. Anhelemos que llegue ese momento con todo nuestro corazón, pero asimismo mantengámonos firmes, peleando la buena batalla en todas las esferas de nuestra vida, y hagámoslo para que el nombre de nuestro gran Dios sea exaltado en todo. Amén. Señor, bendiga su palabra.